Hola chicos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Continuando, o mejor dicho, el día de hoy culminando con las actividades de Aprende en Casa, entramos a la tercera semana del mes de diciembre. Ya, esta es la semana número 37 de las actividades del área Educación para el Trabajo. Vamos a continuar y finalizar trabajar con mi primer proyecto de emprendimiento, esta vez la parte número 27. Como ya les había mencionado, llegamos a la parte final del año escolar 2020. En esta sesión abordaremos dos aspectos relevantes sucedidos durante el año 2020 en nuestro país. Nosotros no somos ajenos a lo que ha ido sucediendo durante el año en transcurso de esta pandemia COVID-19, ¿no? Aislamiento social, complicaciones, etc. Entonces, vamos a abordar estos dos aspectos relevantes relacionados a nuestra área para poder relacionarnos, ¿no? Acerca del emprendimiento, proyecto de emprendimiento, negocio, etc. ¿Ya? ¿Y qué son estos dos aspectos relevantes? Por un lado, la situación de la pérdida de empleo de las personas como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia COVID-19. Y por otro lado, la nueva realidad de la presencia del trabajo remoto, el cual nosotros estamos realizando para ustedes. Ese es un ejemplo de la presencia del trabajo remoto. Entonces, vamos a abordar estos dos aspectos, tanto la pérdida del empleo como la presencia del trabajo. Esta semana 37, ¿qué actividades vamos a realizar? Como primera actividad, comprenderemos sobre la pérdida de empleo y el trabajo remoto como hitos por la pandemia. Y segundo, generaremos alternativas de emprendimiento para el autoempleo, teniendo en cuenta las potencialidades y el contexto de tu localidad. Entonces, como primera actividad, vamos a comprender tanto sobre la pérdida del empleo y el trabajo remoto como hitos por la pandemia. Estamos finalizando un año distinto a cualquier año que hayamos pasado anteriormente. ¿Tuvimos problemas graves? Sí. ¿Habrá soluciones? Claro que sí. ¿Habrá imposibles? No. ¿Verdad? Un pensamiento árabe nos dice, lo difícil lo haremos y lo imposible nos tomará un poco más de tiempo, pero también lo vamos a realizar. Y eso somos los peruanos, saldremos adelante con fuerza y con nuestro espíritu emprendedor. Ya saben ustedes qué significa el espíritu emprendedor, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. Recordando un poco y nutriendo más o menos, porque ustedes, como les mencioné, no son ajenos a lo que ha ido sucediendo, ya sé, ustedes han estado viendo las noticias, los periódicos, las redes sociales, ¿verdad? Entonces, el 15 de marzo del año 2020 se promulgó el Decreto Supremo número 044-2020 PCM, que declaraba el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote de la pandemia COVID-19. Entonces, ese es recordando al inicio, ¿no? Dónde empezó todo ese tema. Ahora, en el transcurso del 2020, ¿no? Se establecieron o tuvimos dos hitos del trabajo generados por la pandemia del país que fueron muy importantes, ¿no? Como primer hito tenemos la pérdida de empleo y como segundo hito tenemos el trabajo remoto. Estos dos hitos vamos a relacionarnos en nuestro campo del área de educación por el trabajo que estuvimos trabajando durante el transcurso del año 2020, ¿verdad? ¿Qué nos va a servir para poder tanto saber sobre temas de la actualidad y relacionarlos a nuestro tema que hemos estado trabajando este año, que es el emprendimiento? Primer hito que hemos mencionado es la pérdida de empleo, ¿verdad? Mucha gente ha sufrido esta pérdida de empleo, de repente estuvieron trabajando por CAS, por contrato, o de repente por destajo, etcétera, dependiendo del tipo de trabajo que estuvo realizando. Efectivamente, ha sido muy duro el golpe de la pandemia en la economía de muchas familias, ya que algunos tenían que salir de Lima o de lugares donde se establecían por su trabajo, para volver a sus ciudades o lugares de residencia, quedando restringidas las actividades educativas, comerciales, culturales, recreativas, restaurantes, entre otros. Estas medidas trajeron consecuencias negativas en los empleados, entre ellas licencias sin sueldo, reducción de horas de trabajo, reducción de sueldos e incluso llegar al extremo de la pérdida de trabajo.
¿no? Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el segundo trimestre de este año, es decir, marzo, abril y mayo, más de 2.3 millones de personas quedaron desempleadas en Lima. Esta situación crítica afectó a todo el país. La población ocupada disminuyó en todas las ramas de actividad. En el trimestre de estudio decreció en las actividades de construcción el 57.1%, seguido por la manufactura 56.3%, en servicios 45.8% y comercio en 46.6%. El 15 de octubre del 2020, UNICEF y el Banco Mundial alertaron que la pobreza y la pobreza extrema incrementarían de manera más pronunciada en estos grupos de edad, afectando especialmente a aquellos niños, niñas y adolescentes que provienen de hogares en los que las madres y padres tienen empleos de baja productividad o son empleos informales, ¿verdad? Y debido al confinamiento de sus casas no pudieron salir porque son trabajos dependientes, dependen de ellos mismos para generar sus ingresos. Si hablamos del segundo hito, que era el trabajo remoto es una modalidad de empleo organizada, colaborativa y planificada, que permite trabajar desde el hogar, oficinas compartidas, el coworking o cualquier lugar diferente de la oficina. Y en la mayoría de casos no obedece a horarios definidos, sino a tareas u objetivos a cumplir. En este caso, el ejemplo más claro es el que yo estoy trabajando de manera remota, ¿verdad? Desde mi casa, con mi computadora, y realizando mi trabajo hacia ustedes. Ese es el trabajo remoto, ¿verdad? En algunas oficinas trabajan también igualito de su computadora, hacen reuniones virtuales, generan todo lo que es virtual, ¿verdad? Y comparten información de forma virtual, nada presencial. Una parte de los trabajadores empezó a trabajar desde casa, es decir, sin estar físicamente en su centro de trabajo. A este tipo de trabajo, en el marco de la pandemia, se le denominó trabajo remoto. Se requiere, por tanto, comprender estos hechos o hitos que sucedieron en el campo del trabajo 2020 para poder enfrentarlos con esto, ¿verdad? Este 2020 ha sido casi de aprendizaje respecto a todo esto. Ahora, el próximo año, 2021, veremos si seguirá o no, pero ya viendo las dificultades y deficiencias que hubo durante el 2020, van a haber muchas mejoras para el 2021 y vamos a ver cómo nos va yendo este año que viene. Estos hechos fueron muy graves, lo que nos trajo la pandemia, ¿verdad? Tanto la pérdida de empleo y el trabajo remoto. Sin embargo, los emprendedores persisten, insisten, resisten y jamás se rinden. Por ejemplo, Nancy tuvo que cerrar su negocio con el inicio de la cuarentena impuesta como medida de prevención ante el COVID-19. Ella tenía un salón de belleza. Ante la necesidad de muchas personas a poder cortarse el cabello desde casa, ella ha optado por la venta de kits de corte de cabello, los cuales están compuestos por tijeras, diversos tipos de brushes, spray, navajas, entre otros tipos, ¿verdad? Debido a la pandemia y el confinamiento en sus hogares, la gente se ha reinventado, ¿verdad? Y mucho más esas personas que tienen el espíritu emprendedor, ¿verdad? Cuya característica principal es la perseverancia, chicos. Entonces, ellos han persistido, insisten, resisten y han visto la manera de reinventarse y generar ingresos económicos para su hogar, para que puedan solventar los gastos que tienen con su familia. El ejemplo de Nancy. Ahora veremos el ejemplo de Marisol. Marisol tenía un emprendimiento que era exitoso y cuya línea era la pastelería y repostería. Ante la pandemia se quedó sin clientes. Sin embargo, empezó a dar clases gratuitas de pastelería y repostería por Zoom. Además, comenzó a vender kits de insumos para la preparación de los pasteles o postres que acompañan a sus clases gratuitas. Debido al confinamiento, nuevamente hablando del confinamiento en los hogares, la gente se estresaba porque no tenía nada que hacer. Ya ver la televisión, escuchar música, estar en las redes sociales, hacer TikToks, ¿no? Era mucho estrés y era mucho estar haciendo lo mismo. Entonces optaron de repente por recibir clases virtuales. Algunos empezaron a cocinar, cosa que no hacían, otros a hacer la repostería, otros empezaron a hacer otras actividades que habían dejado de lado hace muchos años y volvieron a retomarlas. Ahora tiene una demanda fuerte, ya que por la cuarentena muchas personas que están en casa toman los cursos y compran los kits para aprender en la práctica. No necesariamente en la pastelería, Marisol. Hay muchas personas que se han reinventado dictando cursos virtuales y así generando ingresos económicos.
Y por último tenemos el caso de Ana María. Ana María es una emprendedora de un servicio de animaciones y catering de fiestas. Cuando llegó la pandemia se quedó sin trabajo, entonces Ana María tuvo que adaptar el formato y ahora ofrece animaciones vía Zoom. Esto le ha permitido abarcar más allá de lo que era su radio de acción. Ahora está trabajando por todo el interior del país y así se hace mucho más conocido. Así como estas tres personas, existen muchas más personas en todo el país que se han reinventado, que han encontrado, han visto estas dificultades como una oportunidad para generar emprendimiento. Algunos ni siquiera tenían negocios, pero han tenido ese espíritu emprendedor para generar un negocio, ya sea virtual, a distancia, etcétera, para poder emprender. Y no se han quedado ahí. Así como ellos tienen el espíritu emprendedor, ustedes también deben de iniciar y de practicar y de poder fortalecer este espíritu emprendedor. Como has podido leer, los emprendedores continúan haciendo lo que saben hacer, pero se adaptan a los nuevos retos que impuso la pandemia. Pero lo que hay que destacar es el salto que da el negocio vía los recursos digitales. ¿De dónde se han apoyado estas personas emprendedoras para poder realizar el emprendimiento, el trabajo remoto, ocasionado por la pérdida del empleo? Gracias a los recursos digitales, ¿verdad? La laptop, internet, las redes sociales, ¿verdad? Sin estos, se podría decir, factores, ¿verdad? Estas cosas no pudieron reinventarse. Entonces, una ayuda importante han sido los recursos digitales. Ahora pasamos a la segunda actividad, donde generaremos alternativas de emprendimiento para el autoempleo, teniendo en cuenta las potencialidades y el contexto de tu localidad. Estimados y estimados estudiantes, para generar alternativas nos basaremos en el contexto de tu localidad. Identificaremos las posibilidades para poder emprender. Tenemos tres. Primero, no olvides que lo que sea que emprendas debe de estar en tu campo de interés o en algo que te gusta. Recordemos que cuando empezamos a trabajar el mes de mayo, lo que era la metodología de Design Thinking, nosotros para poder trabajar el emprendimiento y tu negocio de productos o servicios, ¿verdad? Que estábamos trabajando, que hemos trabajado durante todo este año 2020, lo primordial que era es hacer algo que tú quieras hacer, que tenga algo que te gusta y que tengas un interés en poder fortalecer, ¿verdad? Porque si haces algo que no te gusta, no vas a tener esas ganas para poder realizarlo. Por eso es importante que no olvides que lo que tú quieras emprender tiene que estar en tu campo de interés y es algo que te gusta. Como segunda opción nos dice, debes ser innovador. Aunque al comienzo será pequeño, debes tener una mirada para que algún día eso llegue a ser grande. Siempre tienes que tener creatividad, tienes que estar innovando, adaptándote a lo que va saliendo actualmente, a la moda, a las características, a la globalización. Y por último, también piensa que no debes hacerlo solo, ¿verdad? No tienes que ser autónomo. Puedes trabajar involucrando a tu familia, a tus amigos, ¿verdad? Tu familia también puede apoyarte, incluso te puede, es mucho más confiable trabajar con la familia que trabajar con terceras personas. El tipo de trabajo en el marco de la pandemia se le denominó trabajo remoto, que hemos hablado en las diapositivas anteriores, el cual ya existía varios años antes de la pandemia, donde se le denominaba el teletrabajo, ¿verdad? ¿Y qué es el teletrabajo, chicos? El teletrabajo se define como el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones como teléfonos inteligentes, tablets, computadoras portátiles y de escritorio para trabajar fuera de las instalaciones del empleado. Según la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, es probable que el teletrabajo esté más difundido después de la pandemia de COVID-19. Ahora, competencias del trabajador, del teletrabajador y características de sus actividades. Veamos. Las personas que desempeñan el teletrabajo deben contar con varias competencias o aptitudes que le permitan ser efectivos en sus trabajos. 4 competencias claves para todo teletrabajador son la autorregulación, la orientación a resultados, las habilidades de comunicación y las destrezas en el manejo de herramientas tecnológicas, como podemos ver aquí.
Competencias de todo trabajador debe poseer. Tiene que tener autorregulación, orientación a resultados, habilidades de comunicación y destreza tecnológica. Características de sus actividades tenemos 4. Primero, se mide por resultados concretos. Segundo, la supervisión es indirecta. Tercero, las actividades se desarrollan fuera de la oficina. Y cuarto, se realiza mediante el uso de las TICs. Es necesario que una actividad que pueda proyectar, que una actividad se pueda proyectar de tal manera que al concluirse arroje un producto entregable. No. Segundo, en teletrabajo lo que más interesa es que el colaborador rinda con el desarrollo de su producto según las fechas acordadas. Tercero, si al ejecutar una actividad desde afuera no afecta el normal funcionamiento de la dependencia. Y por último, las actividades que requieran del uso de conexión y de un equipo tecnológico aplicarían como actividades teletrabajables. ¿No? Esto es respecto al teletrabajo. Las competencias que debe tener el trabajador y características de las actividades que realiza. ¿Ya? Ahora, estas competencias te ayudarán a ejecutar de manera efectiva las actividades que se desarrollan en la modalidad del teletrabajo, dado que por lo general estas actividades se desempeñan bajo una supervisión indirecta, se miden por resultados concretos, se realizan con un equipo de trabajo que se encuentra distante y se llevan a cabo mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, conocidas como las TIC. Ahora, las herramientas básicas para el teletrabajo, ¿cuáles son? Las que se señalan a continuación son las herramientas básicas que debe conocer hoy el teletrabajador y que ustedes progresivamente pueden ir aprendiendo a utilizar. Todas las herramientas que les voy a comentar son gratuitas. A ver, por ejemplo, chats de grupo, el Hangouts, WhatsApp, ¿no? Ustedes ahora conocen más WhatsApp porque WhatsApp es lo que ahorita nosotros hemos estado utilizando para la comunicación. Videollamadas, Zoom, Skype, ¿no? ¿Verdad? Que hacemos Skype, el Skype sencillo, práctico, gratuito y con posibilidad de ejecutarse en múltiples dispositivos. Permite efectuar llamadas a números de teléfono. Y el Zoom, que también ustedes están utilizando durante en otras áreas, porque conmigo trabajan lo que es el Google Drive, que vamos a hablar mucho más adelante, ¿no? Ahora, trabajo en grupo, herramientas, el Trello y el Wonderlist, ¿verdad? Y trabajo colaborativo, aquí ingresa lo que es el Google Drive, que nosotros hemos estado trabajando con lo que nosotros realizamos todo el año escolar, nuestra retroalimentación. Y el Dropbox, es un sistema de almacenamiento gratuito de ficheros y documentos, no dispone de las herramientas de informática de Google, pero sí trabaja con otra suite como la de Mac, ¿verdad? Entonces, esto te va a ayudar a ti cuando tú quieres realizar el teletrabajo, ahora que se ha vuelto el boom durante el año 2020. ¿Ya, chicos? Entonces, con esta información que se le ha brindado, ¿verdad? Relacionan un poco lo que es el emprendimiento y los hitos actuales que hemos tenido durante la pandemia, tanto la pérdida del empleo y el trabajo remoto, que ha sido el boom, ¿verdad? En estos 3 meses que no se pudo salir de nada, porque ahora se puede salir, pero con ciertas restricciones y requerimientos de casa. ¿Ya? Entonces, con esto estamos culminando con la sesión de la semana número 37.